Lunes 11 de mayo. La pereza. Chesterton decía, no es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema. Ver el problema, reconocer la debilidad, la herida, identificar el pecado. Permitirnos estar delante de la realidad de nuestras pobrezas y miserias, para que con la ayuda de Dios y también del prójimo, podamos convertirnos y mejorar. De esto se trata. Lo primero es identificar el problema, para entonces siempre con la ayuda de Dios y de los demás, poder caminar. Ese es el camino de conversión. El conocimiento entonces de uno mismo es el diagnóstico de la enfermedad. Siempre esa mirada que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, siempre lleva como una recompensa. Cuanto más descubre una persona su manera de ser, más siente la necesidad de Dios y por lo tanto más se manifiesta Dios a esa alma que no opone resistencias. Se vuelve sencilla de corazón, fácil de entender. En una clave más evangélica se trata de ir mar adentro, a lo profundo de uno mismo, lo cual nos permite, insisto una vez más, por la gracia de nuestro buen Señor, trabajar el propio corazón. Crecemos entonces cuando identificamos nuestros egoísmos y expulsamos los disfraces de nuestra personalidad superficial. Lo hemos dicho, nadie puede ser feliz viviendo en las periferias del propio ser, en los suburbios de la propia personalidad, en la superficialidad y en la pavada. Recordamos ayer en el Evangelio Jesús va a decir a los apóstoles, no se inquieten, que no se turbe su corazón. Es cierto esto, es importante, no abrir las puertas al miedo, pero a la vez también tomando conciencia de la realidad que nos habita, sin mentirnos. Bueno, también debemos escuchar de parte del Señor que nos dice, ánimo, de pie. Lo dice ayer, yo soy el camino, yo soy la verdad, y esa vida en abundancia de la que tanta sed tiene tu corazón. Eso se lo agradecemos al Señor. Entonces, animados por su presencia, ese buen pastor que acompaña, que camina junto a los discípulos de Maús, pero también junto a mí. Al mismo tiempo que no debo inquietarme, entristecerme, ni tener temor, bueno, pero pues también debo ocuparme de los propios enriedos y desprolijidades. En este sentido es que hemos ido hablando a lo largo de este tiempo, dando algunas pinceladas respecto a los distintos pecados capitales. Hoy vamos a poner la mirada en la pereza. Y lo primero que vamos a decir es que la pereza es una enfermedad de la voluntad que hace, descuidar nuestros deberes. Por eso la pereza es como que se manifiesta en toda la vida y a lo largo de toda la vida de cada uno de nosotros. Se reconoce en ese descuido de los mínimos detalles, de las actitudes primarias, de esas cosas que se esperan sin tener que decirlas de cualquiera de nosotros. Levantarnos a una hora determinada, hacer lo que tenemos que hacer, vivir limpios, estables y comprometidos con nuestros quehaceres. La pereza es justamente el desgano generalizado que ataca todos estos compromisos. La pereza, nos dice Fulton Sheen, es el pecado de aquellos, del año 1928 Fulton Sheen,
Dice, es el pecado de aquellos que solo leen revistas, pero nunca leen un libro. Que leen solo novelas, pero jamás una filosofía de la vida. La pereza, dice él, se disfraza de tolerancia y de mente amplia. Es que no tiene la suficiente energía intelectual para descubrir la verdad y seguirla. Esa es la historia, ¿no es cierto? Hoy la llamaríamos con un nombre más profano. Es la fiaca existencial. Es aquel al quien todo le resbala. La pereza no ama nada, no odia nada, no espera nada, no teme nada. Todo le da igual. La pereza es egocéntrica, ya que básicamente es un intento de escapar de las responsabilidades, las propias, en la esperanza siempre de que otro se haga cargo. Es fuerte la expresión, pero es muy real. El perezoso es un parásito. Yo acá lo estoy llevando a la persona, que es algo que he intentado no hacer, porque definir a alguien como perezoso, y lo hacemos tal vez habitualmente, hay que tener cuidado, porque si eso implica, insisto una vez más, como sentenciar al otro. Sos envidioso, sos perezoso, sos lujurioso. No, tenemos actitudes y hay que trabajarlas, y con la gracia, la ayuda de Dios y la tuya y la mía, tal vez podamos ir dando pasos para salir de aquello que no vemos. Entonces lo representamos así como figuradamente, pero cuando identificamos este mal en el propio corazón o en el ajeno, tenemos que involucrarnos. Abrazo partido, decimos pico y pala, porque esto es así. Por eso decimos también que la pereza es la negligencia, el así llamado tedio o el descuido de las cosas a las que estamos obligados por el solo hecho de existir. Por eso, en general, el perezoso es aquel que se declara libre de responsabilidades y compromisos. A él le falta verdaderamente. Tiene una voluntad como destruida y le falta conducta, le falta disciplina. Y en el caso, aún más, de que esa persona perezosa fuera a asumir alguna tarea, en general, y esto es lo típico, se muestra floja de ánimo y además lento y tardo para realizarla, ya que su ley es la del menor esfuerzo. Entonces, en un sentido amplio, podemos decir que la pereza es flojera, haraganería, apatía, indiferencia. Y vamos a decir que la pereza puede ser física, que es la típica expresión de aquel que decimos que es holgazán, o de aquel que, insisto, se demora o retrasa en las tareas, el que hace poquito lo mencionábamos, ¿no? Aquel que hoy se suele llamar procrastinador, el que vive como diciendo para mañana, el que patea la vida para adelante, no asume los compromisos hoy, deja para mañana lo que puede o debe hacer hoy. Esa pereza física puede ser también aquella que se manifiesta en la inactividad, no hace nada, está panza arriba tirado todo el día, o en una hamaca paraguaya, o lo que fuera. También esa pereza física puede manifestarse en la despreocupación. Decíamos, aquel frente a quien todo le da lo mismo, nada le importa, todo le resbala. Por eso decimos que es egocéntrica, porque todo gira alrededor de ese sí mismo. Pero también, y acá es donde me quiero detener un poco más, la pereza se manifiesta también en el orden espiritual. Aparece así la llamada asedia, que es la tristeza o aburrimiento por Dios o por las cosas de Dios o de la iglesia o de la vida de fe. Y se manifiesta en esa indiferencia para, por ejemplo, mejorar el carácter, puede aparecer en la repugnancia
hacia todo lo místico. Esa asedia puede manifestarse en aquel que reza apuradamente y de compromiso, en aquel que no cultiva las propias virtudes, en ese desgano por todo lo que tenga que ver por lo espiritual. Jamás lee la palabra de Dios, no lee ningún libro de una vida de santos o aquello que le implique un mínimo esfuerzo o formación en la vida de fe. Jamás va a un retiro, jamás ha dejado de ir a misa. Bueno, decimos que entonces, en este sentido, la asedia es un verdadero cáncer del alma, supuesto que es difícil de detectar. Y decimos así, ¿no? Que cuando te agarra, ya no te suelta. Y va como siempre creciendo cada vez más para secar al alma. Es la falta de ánimo como generalizada para todo lo que tenga que ver con Dios. Dios nos llama a ser santos y nosotros estamos como paralizados. Como hemos hecho en una suerte de figura con los otros pecados, vamos a decir que la pereza o la asedia como pecado capital también tiene, si este es el tronco, la rama fuerte, otras ramas más pequeñas que se desprenden, que suelen ser como, decimos así, como las hijas de la pereza. Entonces, una hija de la pereza, por ejemplo, podría ser la desesperación, porque desespero con respecto a Dios y hasta inclusive mi propia salvación, diciendo, bueno, yo ya no voy a cambiar, soy irreparable, en mí ya nadie tiene nada que hacer. Otra hija puede ser, por ejemplo, la pusilanimidad, que es como ese ánimo negativo. Entonces no rezo, no voy a misa, no ayuno, falta de ánimo, veo todo mal. Otra hija podría ser, por ejemplo, la así llamada indolencia, que se manifiesta en dificultad para cumplir todo lo que Dios nos pide. Todo me resulta pesado, gravoso, desagradable. O, por ejemplo, también, otra hija podría ser la bronca. Todo lo que se relacione con Dios, con la iglesia, me enoja. Directamente genera esto, bronca. O también podríamos decir el rencor. Se manifiesta en aquellos que, tomados por esta debilidad, culpan a Dios por todos los males, o al prójimo también por todos los males. Otra hija de la asedia podría ser, por ejemplo, la malicia, que se manifiesta en aquellos que verdaderamente llegan como a detestar a Dios. Y por eso, ¿qué hacen? Viven en todo aquello que no es trascendente, sino intrascendente. Otra hija podría ser la falta de estabilidad en los propósitos. También esto se manifiesta en la vida de fe, donde todo resulta en función de un picoteo espiritual. Rezo un poquito de rosario, esto, aquello, pero todo es un poquito y sin fundamento, sin fondo, sin firmeza, sin compromiso. Otra hija de la asedia podría ser la superficialidad en las cosas espirituales y en nuestros vínculos con Dios. Esto es algo típico también como otra hija de la asedia que se manifiesta en la pereza, por supuesto, que es la falta de ánimo para arrancar. Son esas personas a las que como que les falla el motor de arranque. Saben hacia dónde, pero no, como que no pueden. Estar como empantanados, permanentemente trabados. Sé lo que quiero, pero no voy. No me pongo en función de. Otra hija de la asedia podría ser, por ejemplo, la autojustificación, típico, del vago. Bueno, es lo que hay. O la voy llevando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí va la vida. Ahí va, pasa a mi lado. Otra hija podría ser también aquellas personas que viven de inercias y herencias. Vivo con esa suerte de empuje inicial, pero que en algún momento se acaba. Teresa de Ávila lo dice así, por ejemplo, respecto a la vida de oración. Cuando una persona, un alma, decía ella, deja de rezar, durante un tiempo se vive
de una suerte de reserva espiritual, pero no es raro que rápidamente aparezca el pecado con toda su fuerza. Entonces, vamos a recordar que la vida y las enseñanzas de Jesús no dan ningún respaldo para el holgazán. Uno recorre la vida de Jesús y uno puede decir que todo en su vida estuvo orientado a, en primer lugar, cumplir la voluntad del Padre. Además, cumplir la voluntad del Padre, donde todo en la vida de Jesús fue una respuesta obediente al Padre. Todo en la vida de Jesús fue un ser para los demás, una vida volcada hacia el prójimo, para servirlo, para darse. Otra característica en la vida de Jesús, aprovechó el tiempo. Se acostaba tarde la noche rezando y se levantaba temprano a la mañana para rezar. Y todo en su vida fue un predicar, el estar pendiente de los demás. Y además lo dice la Sagrada Escritura, vamos a recordarlo así, ¿no? La fe, si no va acompañada de las obras, es una fe muerta. Por lo pronto, y al menos, yo recuerdo 3 casos en los que el Evangelio se ocupa propiamente de este pecado de pereza. Los menciono, aquel de las vírgenes necias, castas, pero perezosas. No pensaron en el aceite necesario de sus lámparas, punto 1. Punto 2, se cansaron de esperar. Y punto 3, se durmieron. Otro caso, el de la higuera estéril, que solo daba hojas, pero no higos, que mereció aquellas palabras del Señor. En tercer lugar, la parábola del talento enterrado. Y seguramente habrá tantas otras a lo largo de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a recordar, cuando descuidamos nosotros nuestra alma, el mal nos empieza a habitar cada vez con mayor fuerza. Entonces, descuidar el alma es como de alguna manera abrir las puertas para que ese pecado vaya como extendiéndose. Entonces, atención con esto, porque no solo se trata de identificar el mal que hacemos, sino también de identificar el bien que podríamos haber hecho y no lo hicimos. Porque en este sentido es donde está y aparece como plasmada en toda su realidad la verdad de este pecado, ¿no? Entonces, no solo debemos tomar conciencia de nuestras perezas, sino que debemos trabajar para llevar adelante una vida plena. Fíjense, el mundo juzga por resultados, pero nuestro Señor mira la manera en que vamos procurando esos resultados. Mira la intención que ponemos en el mientras tanto. Como hemos hecho en alguna otra meditación acerca del pecado capital, algunos remedios o caminos posibles para salir de este vicio que genera tantos males para nuestra alma y nuestro crecimiento espiritual. Un primer remedio, siempre, empezamos por allí, el cultivo de una sólida vida interior. Esto está relacionado, en segundo lugar, con la vida de piedad. Si yo soy una persona habituada a los sacramentos, a la reconciliación frecuente, al acompañamiento en la vida espiritual, a la vida de oración, a la lectura y la meditación de la palabra de Dios, a tratar también de hacer crecer y mejorar los fundamentos, la solidez de la fe que he recibido con la formación cristiana. Todos estos, ¿no? Y verdad también podría ser el tomar conciencia de lo que soy. Esto es, alguien siempre necesitado de Dios. Todos remedios para el alma. A mí me gusta concluir, escuché una vez un texto escrito por Juan Luis Gallardo, aquel abogado, escritor de la década del 40 argentino, que escribió como 23 libros. Escribe un texto muy lindo que se llama Las pequeñas cosas, o las cosas pequeñas más bien, que justamente me parece un texto que nos habla de lo que no es la antipereza,
Entonces lo comparto con ustedes y dice así: celebro la grandeza de las cosas pequeñas, de las cosas triviales, sencillas, hogareñas. Quisiera que este verso fuera un canto de gesta que exalte las hazañas de la gente modesta. Quisiera que este verso fuera un himno discreto que exalte al hombre medio, responsable y concreto. Quisiera que este verso resulte una balada que exalte al hombre honrado y a la mujer honrada. Celebro la batalla de apariencia anodina que se libra en los campos de la diaria rutina. Celebro a tanta gente que empieza la jornada levantándose alegre en plena madrugada. Celebro ese gobierno que ejercen las mujeres y que los formularios definen sus quehaceres. Gobierno que se inicia cuando encienden puntuales en sus casas dormidas los fuegos matinales. Celebro los aromas que inundan la cocina. Celebro la fragancia del café y de la harina. Celebro cada gesto, celebro cada frase, preparando los hijos cuando salen a clase. Que ajustar la corbata, que observar los detalles, recomendar cuidado para cruzar las calles. Y celebro a los chicos con delantales blancos cuando escuchan atentos sentados en sus bancos. Celebro las lecciones sabidas a conciencia, los triángulos, los mapas pintados con paciencia. Celebro la epopeya del trabajo bien hecho, del horario completo, del deber satisfecho. Celebro las proezas del último escribiente que no demora el curso que sigue un expediente. Celebro la respuesta simpática y precisa. Celebro la fatiga detrás de una sonrisa. Celebro la tarea comenzada y concluida. Celebro la herramienta que se limpia y se cuida. Celebro a quien mensura los alcances de un riesgo cuando avanza prudente por atajos al sesgo. Y celebro asimismo la decisión valiente que lleva en ocasiones a jugarse de frente. Celebro la costumbre de decir la verdad. Celebro la constancia, celebro la amistad. Celebro la finura de esa ayuda encubierta que se presta de modo que ninguno lo advierta. Celebro los escritos con renglones prolijos y celebro el coraje de tener muchos hijos. Celebro que se cumplan los acuerdos verbales. Celebro la clemencia de los buenos modales. Celebro al funcionario que cumple sus funciones y celebro al vecino que riega sus malbones. Celebro a quien comparte la pesadumbre ajena. Celebro a quien festeja la dulce Nochebuena. Celebro al vigilante, celebro al carpintero, celebro el trato franco y el amor verdadero. Celebro las parejas de novios que en verano caminan por los parques tomados de la mano. Y celebro el cariño de mujer y marido cuando llevan ya un largo camino recorrido. Celebro los abuelos que ríen con sus nietos. Celebro a quienes saben mantener los secretos. Celebro al hombre humilde que construye un país. Del árbol florecido, celebro la raíz. Celebro a los que pisan con firmeza en el suelo, mientras alzan confiados sus ojos al cielo. Y concluyo este verso con el párrafo aquel: quien es fiel en lo poco, será en lo mucho fiel. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.